Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Segundo bloque de Impacto Económico, continuamos analizando el proyecto de reforma tributaria presentado por la administración Macri con el licenciado Osvaldo Preis y el contador Roberto Rapazo Cesio. Tema del proyecto de impuestos a la renta financiera. En primer lugar, ¿en qué consiste? Para explicar a quienes no están en el tema, y consecuencias positivas, negativas. El impuesto a la renta financiera en la propuesta de reforma fiscal abarca directamente a las personas humanas, así dice la propuesta. Sí. Porque las personas jurídicas ya están grabadas. Ya están pagando. Bien. Y que es el gran volumen, por ejemplo, de los tenedores del EVAC. Pero además quedan exentos los fondos de inversión que podrían tener en su componente acciones o también letras. Claro. Las acciones no están grabadas. Las acciones no están grabadas y los fondos de inversión tampoco. Tampoco. Bien. Pero siempre hablando de personas humanas. Lo que hay que tener en claro es que los grandes tenedores de la inversión, como pueden ser los bancos o los fondos de reserva que tienen las compañías de seguro, ya son personas jurídicas. Y las personas jurídicas están grabadas de siempre a la tasa general del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué efecto puede tener en las personas físicas? El efecto que va a tener es, en primer lugar, se puede dar el caso que alguien diga, no quiero pagar impuesto a las ganancias del 15% en depósitos ajustables. Por ejemplo, hay una política del Banco Central que es desarrollar de la mejor manera posible los depósitos ajustables por UVA para ser aplicados a los créditos hipotecarios UVA. Claro, y ahora la renta está grabada con el 15%. Es decir, hay como una dicotomía entre la política del Banco Central y la política fiscal. Claro, contradicción. Y que el ahorrista, que tenga más de 1,5 millones de pesos, que ese va a ser el mínimo no imponible, diga, no, yo no quiero pagar impuestos, vaya al banco, retire los fondos y compre dólares. El impacto que puede tener la economía es que aquellos que deciden volver a tener los dólares guardados en su casa, en vez de tenerlos invertidos, le quiten plata al sistema financiero y eso provoque el aumento de la tasa de interés, porque los bancos se quedan sin financiamiento o la economía se queda sin el crédito hipotecario. Además, lo que se plantea es que quien ya pagó impuesto a las ganancias, de nuevo, hablando de personas físicas, de nuevo se le vuelve a cobrar por buscar un instrumento de ahorro, ¿no? Claro, es decir, lo que se graba es la renta, no el ajuste. Claro. No el ajuste. Si uno tenía $10.000, que eran 150.000 pesos, y ahora son 180.000 pesos, pero hay que tener el mínimo de invertido en títulos, no va a pagar por la diferencia de tipo de cambio, sino por la renta. Claro, exacto. Y va a haber un mínimo. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Las demás inversiones que son de renta fija, eso, por ejemplo, van a estar grabadas con una tasa inferior. Sí, 1/3 va a ser hablan de una tasa máxima del 15%, los de renta fija hablan del 5%, o sea, y las acciones quedan exentas. Claro. Conclusión, ¿positivo o negativo? No lo tengo en claro. A mí me parece que han cedido a cuestiones políticas. Creo que en el mundo la renta financiera está grabada. Lo que pasa hay que ver cuál era la oportunidad para poder hacerlo. Se ha tomado como un tema de compensación. Sí, políticamente correcto. Claro, hay que ver. Osvaldo, ¿tu opinión con respecto a grabar la renta financiera? No, mi opinión es que vos tenés que crear instrumentos de ahorro en pesos. Ese es uno de los grandes desafíos de la economía argentina. Sí, claro. Si no tenemos instrumentos de ahorro en pesos, no solo que la gente no demanda pesos y se va a otro tipo de activo de moneda extranjera, sino que tampoco tenés financiamiento para el sector privado porque no hay intermediación financiera. Sí, coincidís con lo que... Claro, entonces a veces el costo de oportunidad de lo que vos terminás recaudando es muy superior a la alternativa de
del desafío que tiene la Argentina, que hoy es fundar un nuevo sistema financiero. El que tenemos es un sistema financiero de corto plazo y enfocado en la rentabilidad de los bancos del corto plazo con el menor riesgo, y no hay verdaderamente mecanismos de inversión de largo plazo. Entonces me extraña que esta reforma impositiva no sea acompañada por mecanismos que estimulen el ahorro de largo plazo. Porque si vos vas a una economía con estabilidad, como es la pretensión de este gobierno, lo que tendrías es decir, dar una señal clara de que vos estás fomentando la inversión de largo plazo. Y para eso tenés que fomentar la financiación de largo plazo. La financiación, claro, tiene que ir acompañado. Y para que haya financiación tiene que haber ahorro previo. Si no hay ahorro previo, no, y nacional. Sí, sí. O sea, vos por un Sí, lado, extranjero, el que sea, pero vos por que un, venga. sí, pero vos por un lado privilegiás que haya una acumulación interna de beneficio en las empresas, con lo que vos dijiste en el bloque anterior, de bajar el impuesto a las ganancias sobre los que reinvierten los fondos. Pero por otro lado, al ahorrista le decís, no, le voy a cobrar un impuesto si está en pesos, también claro. lo pone en el sistema financiero. Sí, claro. Entonces son dos medidas que poco tienen que ver entre sí. Claro. Ya lo dijo el presidente del Banco Central, los bancos deberán recurrir al ahorro de la sociedad para seguir prestando, porque el Banco Central va a modificar los programas de los índices de cómo computan la liquidez y va a terminar con las líneas de crédito subsidiadas. Entonces, si el Banco Central le ha dicho a la sociedad y al banco, ustedes tomen depósitos de la sociedad y paguen tasas de interés reales sobre la inflación, Claro. ¿cuánto va a ser la tasa de interés que deberá pagar la economía para financiar actividades? Claro, exacto. Esa es la gran incertidumbre de lo que pueda pasar de ahora en más cuando se comience a aplicar el impuesto y el ahorrista quiera que sea neutro, quiera que la tasa de interés como mínimo compense el impuesto que va a pagar. Claro. Hay otro capítulo que tiene que ver con aumentos en impuestos internos a algunos productos y disminución a otros. Vamos con lo positivo, disminución en lo que es celulares, agua mineral, hasta el agua pagaba impuestos, una cosa de loco. Vehículos de gama media, TVs, monitores, ahí hay un avance. Ahora, aumentan los impuestos a bebidas alcohólicas, a gaseosas. Mira, ¿Es bueno, malo? lo que han hecho neutro? es, en el tema de impuestos internos, han considerado la tecnología como uno de los impactos de la era moderna y por lo tanto han bajado el impuesto interno del 17% al 0%. Al cero, sí. Es decir, la idea es que todo esto del viaje a Chile, a la compra de tecnología, y que no tenía ese impuesto, ¿cómo va a impactar directamente acá, en la Argentina, en los precios? Vos dijiste, notebook, computadoras, la tecnología, en general. Respecto de las aguas y las gaseosas, han definido Claro, aguas bajas. o se aguas elimina. y bebidas sin azúcar. Y las bebidas con azúcar aumentaron. Y las bebidas alcohólicas. Y las bebidas, bueno, en ese tema, es decir, las gaseosas con azúcar aumentaron, las bebidas sin azúcar bajaron, aumentaron las bebidas alcohólicas, Claro. Incluyendo la sidra, por ejemplo, que es producción regional, incluyendo el champán, el vino. que estaba, y el vino. Es decir, que el otro día yo hablé con un empresario de bebidas, me dijo, en definitiva, el impuesto interno lo paga el consumidor. Y yo le dije, ¿podrán trasladar al consumidor el precio? Y hay que ver si la No creo. demanda... A mí la verdad que esto me emociona porque los gobiernos se preocupan por nuestra salud. Quieren que consumamos menos azúcar, menos alcohol. Sí. A mí me conmueve, la verdad. Eso entra bien acá en Neuquén con el grado 0, ¿no? De la alcoholemia. Sí. Ahora, Pero- yo lo que digo es, una empresa que produce vino, sidra, gaseosa, genera trabajo también. No, por supuesto O sea, que... y esto afecta la creación de, Sí, fuentes de trabajo. porque el afecta la tema, yo rentabilidad. venía hablando con Osvaldo cuando llegábamos acá al programa y veíamos lo siguiente, que dentro de esta escala de modificaciones, dice aeronaves, que aumentó del 10 al 20%. No es compatible la aeronave con una empresa productora de agua, de Sí. gaseosa. Bueno, pero además se quiere fomentar el tema Sí. de las low cost y te graban la... Bueno, y aumentan. en el tema de los autos hasta 800.000 pesos
han modificado y han bajado Sí. el impuesto interno, que eso es un impacto directo a la industria automotriz. Por eso yo en un caso dije, hay que ser más audaz y hay que llegar en algo a las pymes. Claro. Y yo hablo del tema de las pymes, porque todas estas propuestas de reforma y de economía nacen en el centro de la Argentina y en la zona metropolitana y se va expandiendo a la periferia. Nuestra región es la última zona de la periferia. Hay que ver cómo esa onda expansiva de las medidas, cuáles son las que van a llegar. Sí, tal cual. Es decir, por eso que estas medidas pueden afectar, en primer lugar, a empresas locales que estén trabajando con estas Claro. cuestiones. Sí, sí, por ejemplo, en el sector vitivinícola, que ya viene castigado, Por supuesto. encima le aumentan los impuestos, complicado, ¿no? Ahora, yo pensaba, si están tan preocupados por la salud, ¿por qué no bajan el IVA a más alimentos sanos, digámoslo así, ¿no? O sea, me parece yo bastante... te diría que el tema de la salud es uno de los temas que Argentina tiene que atacar, cualquier gobierno. Sí, pero vos fíjate te lo que crees, nosotros acá, Osvaldo, que ese vos es el fíjate que acá objetivo. nosotros tenemos 3 sistemas de salud. Tenemos Sí, el está sistema bien. privado, el sistema medio, social, sindical y el sistema estatal. Eso te produce una duplicación de un conjunto de estructuras coincido. que Sí. te eleva el gasto y le da un mal servicio a la población. No, está bien, Entonces, pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Primero, no tenemos ninguna simulación económica de cómo quedaría la evolución de los impuestos, porque hoy estamos hablando de tasas, pero no hay el gobierno no ha salido a decir esto implica un sacrificio o una ganancia fiscal y las cuentas van a cerrar, porque hoy hablamos de tasa, pero no tenemos el escenario global. ahora, un No tema... podemos analizar el Sí. efecto de la reforma fiscal Sí, sí. si nadie saca las cuentas. Ahora, también esto de plantear disminuciones de impuestos se tiene que empezar a tratar más a nivel provincia, ¿no? Hay un avance acá en Neuquén, disminución de licencia comercial, que lo venimos planteando hace mucho. Ahora, a nivel de las provincias, Río Negro, Neuquén, no escucho que hablen de bajar gastos. Bueno, a nivel nación tampoco se habla de bajar gasto público. O sea, para bajar impuestos tenés que bajar gasto público. Esto obliga, O sea, la propuesta de la reforma fiscal obliga a la reducción del gasto. Bueno, Es- esperemos que- obliga, porque no hay forma de que si se baja la recaudación y se mantiene el gasto, ¿cómo se va a lograr financiar? Y más a este nivel de tasas de interés. Claro. Es decir, me parece que obliga, así que se tendrán que poner a trabajar en qué lugar encontrarán la manera de la reducción del gasto y de aumentar la actividad económica y que crezca la actividad económica, como acaba de decir Osvaldo. Claro. La propuesta obliga a eso, a crecer, a bajar el gasto y a bajar la presión fiscal. Breve reflexión para terminar. ¿Este proyecto de reforma tributaria es adecuado, leve, insuficiente? Osvaldo. Cortito, porque ya está. Cortito. Bueno, yo te diría que... Cortito, cortante. Sí, no, yo pienso que hoy la presión fiscal sobre las pymes tiene que ser tratada de reducir de una forma mucho más drástica. Más drástica. Que lo que están haciendo, y te digo de las pymes, porque las pymes, donde vos le bajás la presión fiscal y a la pyme le das rentabilidad, la pyme invierte. Ok. Roberto. Es bueno e insuficiente. Bien. Gracias. Continuaremos con el análisis. Es muy amplio. Al menos han hecho un aporte. Gracias por la invitación que nos... Muchas gracias. Pausa. En el próximo bloque vamos a compartir una entrevista sobre el tema cambio, innovación y liderazgo. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.